Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Astorga, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación y actualmente estoy cursando el último semestre de esta carrera. Hoy vamos a ver una demostración de un algoritmo en el programa PCInt. Empecemos entonces. Ahora vamos a ver un ejemplo que he desarrollado en PCInt con el nombre mini calculadora. No bien comenzamos el algoritmo, nos encontramos con unas líneas iniciadas con dos barras. Esto nos permite escribir un comentario y por eso nos aparece en un color gris claro. Lo podemos notar de la línea 2 a la línea 6 algunos comentarios. En la línea número 7 iniciamos la declaración de las variables que vamos a usar. En este caso hemos declarado una variable por cada línea. La variable es número 1, número 2 y resultado son del tipo entero, por lo que también podríamos haberlas expresado en una sola línea. Como lo hice a propósito en la línea número 11, declarando estas tres variables en una sola línea. Ahora que quedó claro esto, vamos a pasar a comentar desde la línea número 7 hasta la línea número 9. Luego declaramos la variable operador como carácter. Al ser del tipo carácter, solo puede almacenar un carácter. Después declaramos la variable operador válido como lógico. Al ser del tipo lógico, puede contener un valor verdadero o un valor falso. Luego, por medio de la palabra reservada a escribir, mostramos un texto en pantalla, en este caso ingresa el primer número. Después, por medio de la palabra reservada a leer, leemos un número ingresado por teclado y se lo asignamos a la variable número 1. Del mismo modo lo hacemos con el segundo número. Y luego, por medio de la palabra reservada a escribir, mostramos en pantalla el texto ingresa un operador. Y mostramos también el signo para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Después, por medio de la palabra reservada a leer, obtenemos por teclado el operador que deseamos utilizar y se lo asignamos a la variable operador. Ahora bien, vamos a ver una estructura condicional múltiple. Este tipo de estructura se usa para seleccionar una alternativa dentro de múltiples opciones. Aquí la seleccionamos y vamos a ir leyendo. Según el valor contenido en la variable operador, vamos a hacer, vamos a ejecutar una de las siguientes opciones. En el caso de que la variable contenga un signo de suma, vamos a ejecutar el contenido de la primera opción. Se ejecutaría que a la variable resultado se le asigna la suma entre el número contenido en la variable número 1 y el número contenido en la variable número 2. Luego se le asigna a la variable operador válido un valor verdadero. Si en cambio la variable operador contiene un signo de resta, se ejecuta lo contenido bajo la opción que tenga el signo de resta. Así también sucede con el signo de multiplicación, se ejecutaría lo que está debajo de él, y con el signo de división se ejecutaría lo que está debajo de él. En caso de que no se haya cumplido ninguna de las opciones anteriores, se ejecuta lo contenido debajo del texto de otro modo. En este caso le asignamos a la variable operador válido un valor falso. Y finalmente terminamos la estructura condicional múltiple con las palabras reservadas fin, según. Bien, ahora vamos a ver una estructura condicional doble y de esta manera vamos a hacer uso de un manejo de errores para el caso de que el usuario no haya ingresado un signo matemático válido. Seleccionamos la estructura. ¿Cómo hacemos esto? Primero analizamos el condicional doble y leemos si la variable operador válido contiene un valor verdadero, entonces mostramos por pantalla el resultado de la opción entre más el contenido de la variable número 1 más el texto y más el contenido de la variable número 2 más el texto es más el contenido de la variable resultado. Luego nos encontramos con la palabra reservada si no. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Nos quiere decir que las líneas debajo de la palabra si no solo se ejecutarán en el caso de que la condición no se cumpla. En este caso concreto se ejecutará cuando la variable operador válido no contenga un valor verdadero y entonces se mostrará el texto el operador ingresado es inválido. Reinicia el programa y vuelve a intentar. Bien, ahora nos dirigimos al icono de generación del diagrama de flujo en nuestra barra de herramientas. Le hacemos clic, luego maximizamos la ventana, agrandamos el texto, iniciamos nuestro algoritmo mini calculadora, vemos los primeros comentarios, declaramos las primeras variables, luego mostramos un texto por pantalla, asignamos el valor ingresado por teclado a la variable número 1, asimismo lo hacemos con la variable número 2 y con la variable operador. Luego, en la estructura condicional múltiple, evaluamos ciertas condiciones. En el caso de que haya un signo más, asignamos a la variable resultado la suma del número 1 con el número 2. También
asignamos a la variable operador válido el valor verdadero. En caso de la resta, se ejecutan las acciones debajo, la multiplicación, las acciones debajo, la división, las acciones debajo, y si es cualquier otro carácter que no sea ni suma, ni resta, ni división, ni multiplicación, ejecutamos la línea donde operador válido se le asigna un valor falso. Ahora nos dirigimos a la condicional doble. En la condicional doble evaluamos si la condición operador válido contiene un valor verdadero. En caso de que esta condición sea verdadera, o sea, se cumpla, nos dirigimos a esta rama en la cual mostramos el texto, el resultado de la operación y más el resultado. En caso de que la condición sea falsa, o sea, no se cumpla, mostramos el texto, el operador ingresado es inválido. Y con esto finalizamos el algoritmo. Bien, si han llegado a esta parte del video y se han dado cuenta de un error que tengo en el algoritmo, los felicito. ¿Cuál es este error? Si solo trabajáramos con números enteros, no habría ningún problema si solo usáramos las operaciones de suma, resta y multiplicación. Pero para el caso de la división, existiría la posibilidad de que la división entre dos números enteros no arroje como resultado un número entero, sino un número decimal. Cuando queremos almacenar datos con decimales, no nos sirve el tipo de datos entero. Necesitamos otro tipo de datos que sí estén preparados para guardar números con decimales. Y es por esto que encontramos el tipo de datos real. Quiero agregar también que PCInt, para separar la parte entera de un número de su parte decimal en el tipo de dato real, utiliza el punto. Solucionamos este error cambiando el tipo de dato de entero a real, escribiendo las palabras reservadas como real a la declaración de las variables. Y de esta manera hemos reparado el algoritmo. Muy bien, ahora vamos a probar nuestro algoritmo. Para ello hacemos clic en el botón de ejecutar, hacemos un costado a la consola, ingresamos como primer número un 2, ingresamos como segundo número un 2, ingresamos como operador la suma y obtenemos que el resultado de la operación entre 2 más 2 es igual a 4. Reiniciamos el programa, ingresamos como primer número un 2.2, ingresamos como segundo número un 2.3, ingresamos como operador la suma y obtenemos que el resultado de la operación entre 2.2 y más 2.3 es igual a 4.5. Acuérdense que el punto representa la coma en los números decimales. Reiniciamos, ingresamos como primer número un 3, ingresamos como segundo número un 1, ingresamos la resta como operador. El resultado de la operación entre 3 menos 1 es igual a 2. Muy bien, reiniciamos el programa. El primer número indicamos un 5, ingresamos el segundo número un 3, ingresamos el operador la multiplicación. En este caso el resultado de la operación entre 5 por 3 es igual a 15. Muy bien. Ahora reiniciamos el programa, ingresamos como primer número un 6, ingresamos como segundo número un 3, ingresamos el operador la división. En este caso el resultado de la operación entre 6 dividido 3 es 2. Pero ¿qué pasaría si la división no es exacta y nos deja algún resto? Reiniciamos el programa, indicamos como primer número un 10, indicamos como segundo número un 3, indicamos como operador la división. En este caso el resultado de la operación entre 10 dividido 3 es 3.3 periódico. De esta forma hemos terminado la demostración. Muchas gracias por haberme acompañado y sigan viendo los siguientes videos.